La atmósfera en la promesa seguía cargada de una tensión difícil de describir, como si cada rincón del palacio respirara con dificultad tras los últimos acontecimientos. Nadie lograba desprenderse del miedo que había dejado el estado crítico de la hija de María Fernández, un temor que se había instalado en todos como una sombra persistente. María caminaba por los pasillos con el alma encogida, sosteniendo entre sus manos una fe que se desmoronaba a cada instante. Durante días había sentido cómo el tiempo se detenía frente a la cuna de su hija, como si el mundo entero dependiera del frágil hilo que la mantenía con vida. Mientras tanto, en la planta noble, el silencio era igualmente pesado, pero teñido de culpa. Alonso no conseguía apartar de su mente la imagen de aquella criatura luchando por respirar, y cada pensamiento lo conducía inevitablemente a un único destino: la certeza de que él tenía parte de responsabilidad en todo aquello. El marqués se refugiaba en su despacho, evitando miradas, evitando palabras, como si el simple contacto con los demás pudiera obligarlo a enfrentarse a lo que llevaba dentro. Su postura encorvada, impropia de su habitual rigidez, delataba el peso que lo estaba quebrando lentamente. Por su parte, Manuel observaba a su padre con una mezcla de preocupación y distancia, incapaz de penetrar en ese muro de silencio que Alonso había levantado. Aún así, su atención estaba dividida, porque su propio corazón comenzaba a latir con una intensidad que no lograba controlar. Esa inquietud tenía nombre, y ese nombre era Julieta. Desde hacía días, cada encuentro con ella dejaba en Manuel una huella más profunda, una sensación que ya no podía ocultar ni siquiera ante sí mismo. Era un sentimiento que crecía en silencio, pero que amenazaba con desbordarlo en cualquier momento. Julieta, por su parte, vivía atrapada entre dos mundos que tiraban de ella con fuerzas opuestas. Por un lado, estaba la presión de Ciro, cada vez más insistente, más decidido a construir una vida a su lado, una familia que ella no se sentía capaz de aceptar. Cada conversación con él se convertía en una trampa invisible, en un espacio donde sus palabras parecían cerrarse sobre ella como muros. Ciro hablaba de futuro, de estabilidad, de compromiso, pero Julieta solo escuchaba el eco de una decisión que no había elegido realmente. Al mismo tiempo, algo en su interior la empujaba hacia Manuel con una intensidad que la desconcertaba. No era solo atracción, ni siquiera una simple ilusión pasajera, era una conexión que la hacía sentirse viva y al mismo tiempo profundamente culpable. Mientras tanto, en los espacios reservados al servicio, la tensión adoptaba una forma distinta, pero no menos peligrosa. Los privilegios concedidos a Julio y Tomasa habían comenzado a generar un resentimiento que crecía día tras día, alimentado por pequeños gestos, miradas esquivas y comentarios apenas susurrados. Nadie se atrevía a enfrentarse abiertamente a esa situación, pero todos la sentían. Era una herida abierta en el equilibrio que siempre había definido la vida entre los sirvientes, una fractura que amenazaba con romperse en cualquier momento. Tomasa, lejos de suavizar las cosas, parecía reforzar esa distancia con cada una de sus acciones. Su forma de dirigirse a los demás, su tono autoritario, incluso su manera de ocupar los espacios, transmitían una superioridad que encendía aún más los ánimos. Teresa y Cristóbal intercambiaban miradas cargadas de preocupación, conscientes de que aquel ambiente no podía sostenerse por mucho tiempo sin estallar. Habían visto demasiadas tensiones crecer en la promesa como para ignorar las señales que ahora se repetían ante ellos. En medio de todo esto, la figura de Máximo de Buenaventura se alzaba como una presencia inquietante, capaz de alterar cualquier equilibrio con su simple existencia. Su llegada no había pasado desapercibida, y desde el primer momento había dejado claro que no era un visitante más. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que transmitía una intención oculta, una determinación que iba más allá de las apariencias. No necesitaba levantar la voz ni imponerse abiertamente, su poder residía precisamente en esa calma que parecía esconderlo todo. Curro lo había comprendido antes que nadie. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, sintió que Máximo lo observaba con un interés particular, como si viera en él algo que los demás no podían percibir. Esa sensación no lo abandonaba, y aunque intentaba convencerse de que se trataba solo de una impresión, cada nueva conversación con el duque reforzaba su inquietud. Había preguntas en el aire que nadie formulaba, pero que todos podían sentir. Al mismo tiempo, Ángela percibía ese acercamiento con una incomodidad creciente. Cada vez que Máximo mencionaba el futuro de Curro, cada insinuación sobre oportunidades fuera de la promesa, despertaba en ella una alarma difícil de ignorar.
No era solo celos ni temor a perderlo, sino la intuición de que aquel plan escondía algo más profundo, algo que podía cambiarlo todo. Y esa incertidumbre se reflejaba en sus gestos, en la forma en que intentaba mantenerse cerca de él sin llamar demasiado la atención. Leocadia, por su parte, observaba los movimientos de Máximo con una atención calculada. Su experiencia le había enseñado a leer entre líneas, a descubrir las verdaderas intenciones detrás de cada gesto, y lo que veía no le resultaba en absoluto tranquilizador. Aún así, optaba por mantenerse al margen, como si esperara el momento adecuado para intervenir. Sabía que en la promesa, precipitarse era el peor de los errores, y que muchas veces la mejor estrategia era observar en silencio hasta que la verdad se revelara por sí sola. En otro rincón del palacio, Martina se convertía en un apoyo inesperado para Julieta, una presencia discreta pero decisiva en un momento en que la joven necesitaba desesperadamente una salida. La preocupación de Martina no era superficial, veía con claridad el peligro en el que su amiga se encontraba. Fue por eso que decidió actuar, entregándole un método anticonceptivo que podía cambiar el rumbo de su destino. No se trataba solo de evitar un embarazo, sino de darle a Julieta la posibilidad de elegir, de recuperar un control que parecía haber perdido. El gesto, aparentemente sencillo, estaba cargado de significado. Era una forma de resistencia silenciosa, una manera de enfrentarse a las imposiciones sin necesidad de grandes enfrentamientos. Y Julieta lo entendió perfectamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Porque aceptar esa ayuda implicaba reconocer hasta qué punto había sido arrinconada por las circunstancias. Implicaba admitir que su vida ya no le pertenecía por completo, y que cada decisión debía ser medida con un cuidado extremo. Mientras tanto, en la capilla, María Fernández se aferraba a la oración como a la última tabla de salvación. Sus palabras, apenas audibles, se elevaban en un susurro constante, cargado de súplica, de desesperación, de amor. Cada vela encendida era un intento de mantener viva la esperanza, de resistir al miedo que amenazaba con devorarla. No pedía milagros imposibles, solo una oportunidad, un respiro, una señal de que su hija no estaba destinada a desaparecer. Y fue en medio de ese silencio sagrado donde comenzó a gestarse el primer cambio, una pequeña grieta en la oscuridad que había cubierto la promesa durante días. Nadie lo sabía aún, pero el destino estaba a punto de inclinarse ligeramente, abriendo una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. En ese mismo instante, en la enfermería, el médico observaba con atención los signos vitales de la pequeña, buscando en cada detalle una respuesta. Había algo distinto, algo que no lograba explicar del todo, pero que le impedía rendirse. Esa leve variación, casi imperceptible, era suficiente para alimentar una esperanza que comenzaba a renacer con cautela. Una esperanza frágil, sí, pero lo bastante fuerte como para cambiar el ánimo de todos cuando finalmente se hiciera evidente. Y así, entre la culpa de Alonso, la angustia de María, la tensión en el servicio, los juegos silenciosos de poder y los sentimientos reprimidos de Manuel y Julieta, la promesa se preparaba para un giro que nadie podía prever por completo, pero que ya comenzaba a sentirse en el aire como una tormenta a punto de estallar. El anuncio del médico no llegó de golpe, sino como un susurro que poco a poco fue extendiéndose por los pasillos, transformando el aire pesado en algo distinto, casi irreal. Al principio nadie se atrevía a creerlo, como si temieran que cualquier palabra demasiado firme pudiera romper aquella frágil posibilidad de esperanza. María fue la primera en percibirlo en la mirada del doctor, en ese leve cambio que solo una madre desesperada podía reconocer. No fueron las palabras las que la convencieron, sino el tono, la pausa entre frase y frase, esa cautela que escondía algo nuevo, algo que no se había atrevido a mostrar en los días anteriores. Cuando finalmente escuchó que su hija estaba luchando, que había una fuerza inesperada en su pequeño cuerpo, sintió que el mundo volvía a girar bajo sus pies. No era una certeza absoluta, no era una victoria definitiva, pero era suficiente para aferrarse a la vida con una intensidad renovada. Las lágrimas que habían sido de angustia comenzaron a transformarse en un llanto distinto, más suave, más contenido, como si su corazón, agotado de tanto sufrimiento, no supiera aún cómo manejar aquella chispa de alivio. Sus manos temblaban, pero ya no por el miedo, sino por la emoción de poder volver a creer. Mientras tanto, la noticia comenzó a recorrer la promesa como una corriente silenciosa, tocando a cada uno de sus habitantes de forma distinta. En la cocina, Simona detuvo por un instante su trabajo, cerró los ojos y murmuró una oración de agradecimiento,
como si necesitara sellar ese momento para que no desapareciera. Candela, incapaz de contenerse, dejó escapar un suspiro profundo, uno de esos que salen desde lo más hondo del pecho, cargado de días enteros de tensión acumulada. No dijeron mucho, pero sus miradas lo expresaban todo. Habían estado esperando ese instante sin saber si llegaría. En la planta noble, el impacto fue más contenido, pero no menos significativo. Alonso, al escuchar la noticia, sintió como algo dentro de él se quebraba de una manera distinta. No era la culpa que lo había estado consumiendo, sino una especie de liberación parcial, un respiro que no lograba aceptar del todo. Se llevó una mano al rostro, evitando que los demás vieran la emoción que amenazaba con desbordarlo. Durante días había cargado con la idea de haber contribuido a una tragedia irreparable, y ahora, de repente, esa certeza comenzaba a tambalearse. Sin embargo, lejos de aliviarlo por completo, aquella esperanza abría una nueva herida, la de preguntarse si merecía ese alivio. Porque el peso de sus decisiones no desaparecía con la mejoría de la niña, y esa contradicción lo dejaba atrapado en un silencio aún más profundo. Manuel, por su parte, recibió la noticia con una intensidad distinta, casi impulsiva. Su reacción no fue contenida ni reflexiva, fue inmediata, visceral, como si necesitara confirmar con sus propios ojos que aquello era real, que no se trataba de una ilusión pasajera. Cuando vio a María, cuando percibió ese brillo distinto en sus ojos, entendió que algo había cambiado. No dijo nada durante unos segundos, limitándose a sentir, como si necesitara mantener el control sobre sus propias emociones para no desbordarse delante de todos. Pero esa contención duró poco, porque en su interior se estaba gestando algo más complejo, algo que iba más allá de la situación de la niña. La vida, de pronto, le recordaba que incluso en medio del caos, podían surgir momentos de luz. Y esa idea lo llevaba inevitablemente hacia Julieta. Porque en medio de aquella mezcla de alivio y confusión, su mente volvía una y otra vez al recuerdo de ella. A sus gestos, a sus silencios, a esa forma de mirar lo que parecía contener más de lo que decía. Era como si la esperanza que había regresado al palacio también hubiera despertado algo dentro de él. Mientras tanto, Julieta vivía ese mismo momento desde un lugar completamente distinto, atrapada en una contradicción que la desgarraba en silencio. La noticia sobre la hija de María le provocó un alivio sincero, pero ese sentimiento pronto se vio eclipsado por su propia situación. Cada gesto de Ciro, cada palabra que él pronunciaba sobre el futuro que planeaba para ambos, se volvía más pesado, más difícil de soportar. La presión no era explícita, pero estaba en todas partes, en su forma de mirarla, en su insistencia constante, en su incapacidad de percibir la distancia que ella intentaba mantener. Julieta sentía que su vida avanzaba en una dirección que no había elegido, como si estuviera siendo arrastrada por una corriente que no podía detener. Y en medio de todo eso, la presencia de Manuel se convertía en un refugio peligroso, una tentación que no podía permitirse. Por eso, cuando Martina se acercó a ella con esa mezcla de complicidad y preocupación, Julieta no necesitó muchas palabras para entender la gravedad de la situación. El gesto de entregarle aquel método anticonceptivo fue más que un acto de ayuda, fue una declaración silenciosa de resistencia. Martina no la juzgó ni le pidió explicaciones, simplemente actuó, como si comprendiera que en ese momento lo más importante era darle a Julieta una herramienta para decidir por sí misma, aunque fuera en medio de circunstancias que la superaban. Julieta recibió ese objeto con manos temblorosas, consciente de lo que significaba. No era solo una forma de evitar un embarazo no deseado, era una manera de retrasar una decisión que no estaba preparada para tomar, de ganar tiempo en una situación que la estaba asfixiando. Al mismo tiempo, Martina no pudo evitar ir un paso más allá, intentando desentrañar otro misterio que también amenazaba con complicar las cosas. La duda sobre si Petra había visto algo comprometedor la llevaba a moverse con cautela, a formular preguntas indirectas, a buscar señales en los silencios. Pero Petra, como siempre, se mostró impenetrable, dejando a Martina con más preguntas que respuestas. Esa incertidumbre añadía una nueva capa de tensión, porque en la promesa, los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Máximo continuaba desplegando su estrategia con una calma inquietante. Su interés por Curro ya no podía considerarse casual, y cada conversación con él parecía cuidadosamente diseñada para conducirlo hacia una decisión concreta. No había imposiciones directas,
no había amenazas abiertas, pero sí una insistencia constante, una oferta que se presentaba como una oportunidad, pero que en realidad escondía una intención más profunda. Máximo hablaba de futuro, de posibilidades fuera de la promesa, de un camino distinto. Curro escuchaba, pero no respondía de inmediato. Había aprendido a desconfiar de las ofertas demasiado perfectas, y algo en el comportamiento del duque le indicaba que no todo era tan simple como parecía. Al mismo tiempo, Ángela observaba esa dinámica con una inquietud creciente. Cada vez que Máximo se acercaba a Curro, cada vez que mencionaba ese futuro que lo alejaba del palacio, sentía una presión en el pecho que no podía ignorar. No se trataba solo de perderlo físicamente, sino de lo que ese alejamiento representaba. Porque en ese movimiento había algo más, algo que podía cambiar la relación entre ellos de forma irreversible. Leocadia, siempre atenta, no tardó en percibir esas tensiones cruzadas. Su mirada se desplazaba de uno a otro, captando detalles que los demás pasaban por alto, construyendo una imagen más amplia de lo que estaba ocurriendo. Sabía que el equilibrio de la promesa era frágil, y que cada una de esas pequeñas grietas podía convertirse en una fractura mayor si no se manejaba con cuidado. Pero también sabía que intervenir demasiado pronto podía ser un error. Por eso, optó por observar, por esperar, por dejar que las piezas se movieran por sí solas hasta que el momento adecuado se presentara. Porque en ese juego silencioso, la paciencia era la mayor ventaja. Y así, mientras la esperanza regresaba tímidamente con la recuperación de la hija de María, otras tensiones crecían en paralelo, alimentadas por secretos, deseos reprimidos y decisiones que aún no habían sido tomadas, pero que ya comenzaban a marcar el rumbo de todos en la promesa. La tarde caía lentamente sobre la promesa, tiñendo los jardines de una luz dorada que parecía envolver cada rincón en una calma engañosa. Era precisamente en ese instante de aparente tranquilidad donde las emociones más intensas encontraban espacio para crecer sin ser vistas, sin ser juzgadas, como si el tiempo mismo se detuviera para darles forma. Julieta caminaba por el sendero que conducía al jardín trasero con el corazón desbocado, repitiéndose una y otra vez la mentira que acababa de decir. Había asegurado que se retiraría temprano, que necesitaba descansar, que no estaba en condiciones de seguir compartiendo la velada con los demás. Pero en realidad, cada paso que daba la acercaba a algo completamente distinto. Había elegido ese camino, aun sabiendo que no debía hacerlo, aun sintiendo el peso de las consecuencias antes de que siquiera ocurrieran. Porque en el fondo, más allá del miedo, existía una necesidad que no podía seguir ignorando, la de enfrentarse a lo que sentía por Manuel. Mientras tanto, en otra parte del jardín, Manuel aguardaba en silencio, apoyado contra el tronco de un árbol, con la mirada perdida en la oscuridad que comenzaba a envolver el paisaje. No sabía con certeza si ella acudiría, si aquel encuentro que ambos habían insinuado en palabras vagas llegaría a concretarse. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que sí, que Julieta aparecería, que también ella estaba atrapada en esa misma tensión que los había ido acercando poco a poco, sin que ninguno de los dos se atreviera a reconocerlo abiertamente. El sonido de unos pasos leves rompió finalmente el silencio. Manuel levantó la vista y, al verla, sintió que todo lo demás desaparecía. No hizo falta decir nada durante unos segundos. La presencia de Julieta era suficiente para llenar el espacio con todo lo que llevaban tiempo callando. Ella se detuvo a unos pasos de distancia, como si ese pequeño espacio entre ambos fuera una frontera invisible que aún no se atrevía a cruzar. Su respiración era irregular, sus manos se entrelazaban nerviosamente, buscando una forma de contener lo que estaba a punto de desbordarse. Manuel dio un paso hacia ella, lento, casi cauteloso, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla retroceder. Sus ojos buscaban los de Julieta, intentando encontrar en ellos una señal, una confirmación de que no estaba interpretando mal todo aquello. Y entonces, sin necesidad de palabras, Julieta respondió. No con una frase, no con una explicación, sino con un gesto apenas perceptible. Dejó de retroceder. Ese pequeño acto fue suficiente para derribar la distancia que los separaba. Lo que ocurrió después no fue impulsivo, ni descontrolado, sino inevitable. Como si cada momento anterior hubiera sido una preparación para ese instante, como si todo lo vivido los hubiera conducido hasta allí sin que pudieran evitarlo. Manuel alzó la mano con una delicadeza que contrastaba con la intensidad que sentía, rozando apenas el rostro de Julieta. Ella cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir, permitiéndose dejar de resistir.
El beso llegó sin prisa, sin urgencia, pero con una profundidad que los sorprendió a ambos. No fue un gesto superficial, ni una simple confirmación de atracción, fue una declaración silenciosa de todo lo que habían estado evitando reconocer. En ese contacto había deseo, pero también confusión, culpa, esperanza y miedo. Era la suma de todo lo que no habían dicho, de todo lo que habían intentado reprimir, concentrado en un solo instante que parecía extenderse más allá del tiempo. Pero como todo en la promesa, incluso los momentos más intensos estaban destinados a romperse. Fue Manuel quien se separó primero, no porque quisiera hacerlo, sino porque comprendió de golpe el peso de lo que acababa de suceder. Se llevó una mano al rostro, como si necesitara recuperar el control sobre sí mismo. Sus palabras tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, estaban cargadas de una sinceridad dolorosa. No intentó justificar lo ocurrido, ni restarle importancia, al contrario, lo reconoció como algo que no debía haber pasado. Julieta lo observó en silencio, sintiendo cómo ese instante que había sido tan real comenzaba a transformarse en algo complicado, en algo que exigía decisiones que ninguno de los dos estaba preparado para tomar. Sin embargo, en lugar de alejarse, dio un paso hacia él. No dijo nada durante unos segundos, pero en su mirada había una determinación nueva, una claridad que no había estado presente antes. Y entonces, contra toda lógica, contra todas las normas que los rodeaban, volvió a besarlo. Ese segundo beso fue distinto al primero. No tenía la sorpresa del descubrimiento, sino la firmeza de una elección. Era la confirmación de que, a pesar de todo, Julieta no estaba dispuesta a negar lo que sentía. Mientras tanto, lejos de ese rincón oculto, Ciro permanecía completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Su mundo giraba en torno a sus propios planes, a la idea de un futuro que ya daba por hecho, sin percibir las grietas que comenzaban a abrirse bajo sus pies. Su confianza era tan absoluta que lo volvía ciego. No veía las miradas esquivas, no interpretaba los silencios, no percibía la distancia emocional que Julieta intentaba mantener. Y esa ignorancia, lejos de protegerlo, lo convertía en una pieza más vulnerable dentro de una situación que pronto lo superaría. Al mismo tiempo, en el interior del palacio, la tensión entre los sirvientes seguía creciendo, alimentada por pequeñas fricciones que ya nadie intentaba ocultar. Tomasa no hacía ningún esfuerzo por suavizar su actitud, y cada corrección, cada orden, se convertía en una chispa más dentro de un ambiente que estaba al borde del estallido. Petra intentó intervenir, no desde la confrontación, sino desde una autoridad que creía aún vigente. Sus palabras buscaban restablecer cierto orden, recordar los límites que durante tanto tiempo habían definido la convivencia en la promesa. Pero la respuesta de Tomasa fue inmediata y contundente. No aceptó el tono, no reconoció esa autoridad, y en su reacción dejó claro que las jerarquías ya no eran lo que habían sido. Ese enfrentamiento, aunque contenido, marcó un punto de inflexión, porque no se trataba solo de dos personas en desacuerdo, sino de un cambio más profundo, de una transformación en la estructura misma del servicio que comenzaba a hacerse visible. Teresa y Cristóbal, testigos silenciosos de esa escena, intercambiaron una mirada que lo decía todo. Ambos comprendían que aquello no podía sostenerse por mucho tiempo, que tarde o temprano esa tensión encontraría una forma de explotar. Mientras tanto, en otro lugar del palacio, Adriano experimentaba un momento que, aunque menos visible, no era menos significativo. Aquello que Curro quería mostrarle finalmente comenzaba a tomar forma, permitiéndole percibir algo que hasta hacía poco le había estado vedado. No era una recuperación completa, ni un cambio drástico, pero sí una señal clara de progreso. Y esa pequeña victoria tenía un peso enorme, porque abría la puerta a una esperanza que había estado en duda durante demasiado tiempo. Curro, al verlo, sintió una mezcla de alivio y emoción contenida. Había depositado mucho en ese momento, había confiado en que aquello pudiera ocurrir, y verlo materializarse era una confirmación de que no todo estaba perdido. Sin embargo, incluso en medio de ese avance, su mente no lograba desprenderse de la presencia de Máximo. La oferta del duque, sus palabras, su insistencia, todo seguía resonando en su interior como un eco persistente. Había algo en todo aquello que no encajaba, algo que iba más allá de una simple oportunidad laboral. Y esa sensación, lejos de disiparse, se volvía cada vez más clara, más difícil de ignorar. Máximo, por su parte, continuaba observando desde la distancia, midiendo cada reacción,
evaluando cada movimiento. No necesitaba intervenir directamente en cada momento. Su estrategia se basaba en la paciencia, en dejar que las circunstancias empujaran a los demás hacia donde él quería. Y así, mientras el beso entre Manuel y Julieta marcaba un antes y un después en su relación, y las tensiones internas del palacio seguían acumulándose, la promesa avanzaba hacia un punto donde cada decisión, cada secreto y cada emoción reprimida comenzarían a tener consecuencias imposibles de evitar. El eco de aquel beso no se desvaneció con la noche, sino que permaneció suspendido en el aire como una verdad imposible de ignorar. A la mañana siguiente, la promesa parecía la misma, con sus rutinas intactas y sus silencios cuidadosamente sostenidos, pero algo había cambiado de forma irreversible en el interior de quienes conocían ese secreto. Manuel fue el primero en sentir el peso de lo ocurrido al enfrentarse a la luz del día. Lo que en la oscuridad del jardín había parecido inevitable, casi natural, ahora adquiría una dimensión distinta, más compleja, más difícil de justificar incluso ante sí mismo. Cada recuerdo del beso regresaba con una intensidad que lo desarmaba. Intentó concentrarse en sus obligaciones, en las conversaciones pendientes, en los asuntos que exigían su atención, pero todo se desdibujaba frente a la certeza de que había cruzado una línea que no debía cruzarse. No era solo Julieta lo que lo inquietaba, sino lo que ese gesto decía de él, de sus propias contradicciones. Mientras tanto, Julieta vivía esa misma mañana con una mezcla de vértigo y claridad que la sorprendía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado una decisión que le pertenecía, que no estaba dictada por la presión de Ciro ni por las expectativas que otros habían construido para ella. Sin embargo, esa sensación de control venía acompañada de un miedo profundo. Sabía que lo ocurrido no podía permanecer oculto para siempre, que tarde o temprano tendría que enfrentarse a las consecuencias, y esa idea la perseguía en cada paso que daba. Cuando se cruzaron por primera vez ese día, ninguno de los dos supo exactamente cómo actuar. No hubo palabras inmediatas, ni gestos evidentes, solo una pausa breve, cargada de significado, en la que ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Manuel intentó mantener la compostura, como si ese instante pudiera disolverse en la normalidad del entorno, pero sus ojos lo traicionaban. Julieta, por su parte, sostuvo su mirada durante un segundo más de lo necesario, confirmando sin decirlo que lo ocurrido no había sido un error aislado. Ese intercambio silencioso bastó para encender una tensión nueva, más peligrosa que cualquier palabra. Porque en la promesa, los secretos no eran simplemente ocultados, eran observados, analizados, interpretados por quienes sabían mirar más allá de las apariencias. Y entre todos ellos, había alguien que comenzaba a percibir esa grieta con una claridad inquietante: Máximo. El duque no necesitaba pruebas ni confesiones. Su experiencia le permitía detectar los cambios más sutiles, los gestos que se escapan sin querer, las miradas que duran un segundo más de lo habitual. Y lo que veía en Manuel y Julieta no le pasaba desapercibido. Lejos de intervenir de inmediato, optó por observar, por dejar que esa situación se desarrollara por sí sola. Sabía que, en muchos casos, los errores más grandes no eran provocados, sino permitidos. Y estaba dispuesto a esperar el momento adecuado para aprovecharlo. Mientras tanto, su atención seguía centrada en Curro, aunque ahora con una determinación aún más evidente. La oferta que había puesto sobre la mesa ya no era una simple sugerencia, comenzaba a tomar forma como una propuesta concreta, difícil de rechazar. Hablaba de oportunidades, de un futuro fuera de la promesa, de un camino distinto que podía abrirse ante él. Pero detrás de cada palabra había algo más, una intención que no terminaba de revelarse por completo, pero que se hacía cada vez más palpable. Curro escuchaba con una mezcla de interés y desconfianza. No era ajeno a la posibilidad de un cambio, a la idea de construir algo lejos de ese entorno que tantas veces lo había hecho sentir fuera de lugar. Pero algo en la actitud de Máximo lo mantenía alerta. No se trataba solo de lo que decía, sino de cómo lo decía, de esa insistencia que parecía medir cada reacción, como si cada respuesta fuera parte de un cálculo más amplio. Y esa sensación lo llevaba a cuestionarse hasta qué punto podía confiar en él. Ángela, desde la distancia, percibía ese acercamiento con una inquietud creciente. No necesitaba escuchar cada conversación para entender lo que estaba en juego. Le bastaba con observar la frecuencia con la que Máximo buscaba a Curro, la manera en que sus palabras parecían arrastrarlo hacia una decisión inevitable. Cada vez que eso ocurría, sentía una presión en el pecho, una mezcla de temor y frustración que no lograba expresar con claridad.
Porque lo que estaba en juego no era solo el futuro de Curro, sino también el suyo propio, el equilibrio que ambos habían construido en medio de tantas dificultades. Intentó hablar con él, encontrar una forma de comprender lo que pensaba, pero Curro no estaba preparado para dar respuestas definitivas. Su propia confusión lo mantenía en un estado de espera, como si necesitara más tiempo para entender qué camino debía tomar. Mientras tanto, en el servicio, la tensión había dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en una realidad visible. Tomasa no moderaba su comportamiento, y cada nueva intervención suya parecía diseñada para marcar una distancia aún mayor con el resto. Sus palabras, sus gestos, incluso su forma de moverse por los espacios comunes, transmitían una autoridad que muchos ya no estaban dispuestos a aceptar. Y esa resistencia comenzaba a manifestarse en pequeños actos de desafío, en miradas que ya no se desviaban, en respuestas que no siempre eran sumisas. Petra, consciente de que esa situación podía desbordarse en cualquier momento, intentó recuperar el control. Se acercó a Tomasa con la intención de establecer límites, de recordarle que el equilibrio del servicio dependía de algo más que privilegios individuales. Pero la respuesta que recibió fue contundente, casi agresiva. Tomasa no solo rechazó sus palabras, sino que dejó claro que ya no reconocía esa autoridad. Fue un momento breve, pero suficiente para evidenciar que las jerarquías tradicionales comenzaban a desmoronarse. Ese enfrentamiento no pasó desapercibido. Teresa y Cristóbal lo observaron con atención, conscientes de que aquello no era un incidente aislado, sino el síntoma de un cambio más profundo que estaba tomando forma dentro de la promesa. La preocupación no era solo por el conflicto en sí, sino por lo que podía desencadenar. Porque cuando el orden se rompe en un lugar como ese, las consecuencias no se limitan a quienes participan directamente, se extienden, afectan a todos, alteran el equilibrio general. En medio de ese ambiente cargado, la noticia sobre la mejoría de la hija de María continuaba extendiéndose, generando un contraste casi doloroso. Por un lado, la alegría contenida de quienes veían en ello una señal de esperanza. Por otro, las tensiones que no dejaban de crecer en otros ámbitos. María, aún con el miedo presente, comenzaba a recuperar algo que había perdido durante esos días, la capacidad de imaginar un futuro. No se permitía aún hablar de certezas, pero en su interior algo se reconstruía lentamente, como si cada pequeño avance de su hija fuera una pieza que volvía a su lugar. Esa esperanza, sin embargo, no borraba todo lo demás. Sabía que el camino no estaba terminado, que aún quedaban incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin que el miedo la asfixiara. Y así, mientras la vida parecía abrir una pequeña ventana de luz para algunos, en otros rincones del palacio las sombras se hacían más densas. Porque el beso entre Manuel y Julieta no había sido solo un momento aislado, sino el inicio de una cadena de consecuencias que aún estaban lejos de revelarse por completo. Máximo seguía observando, esperando. Curro dudaba, atrapado entre opciones que no lograba definir. Ángela sentía cómo el futuro se le escapaba entre las manos. Y en el servicio, la tensión crecía, acumulándose como una tormenta que tarde o temprano tendría que estallar. La promesa, una vez más, se encontraba en ese punto delicado donde cada decisión, cada silencio y cada gesto comenzaban a entrelazarse, preparando el terreno para un desenlace que nadie podía prever con exactitud, pero que todos, de alguna manera, comenzaban a temer. La revelación final no llegó con un estallido, sino con una calma inquietante, como si el destino hubiera decidido mostrarse sin prisas, dejando que cada palabra encontrara su lugar en el momento exacto. La promesa, aún sacudida por todo lo vivido en los últimos días, parecía contener la respiración ante algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El ambiente había mejorado ligeramente gracias a la recuperación de la hija de María, y ese alivio colectivo permitía que otros conflictos emergieran con más claridad. Ya no había una tragedia inmediata que absorbiera todas las miradas, y eso hacía que las tensiones ocultas comenzaran a ocupar el centro del escenario. María, por primera vez en mucho tiempo, se permitía permanecer junto a su hija sin sentir que cada segundo podía ser el último. Observaba sus pequeños movimientos, su respiración más estable, y en cada detalle encontraba una razón para seguir creyendo. No hablaba de victoria, pero en su interior ya no había solo miedo. Ese cambio en ella no pasó desapercibido. Quienes la rodeaban percibían esa transformación silenciosa, esa forma distinta de sostenerse, como si el dolor no hubiera desaparecido,
pero sí hubiera encontrado un lugar menos devastador dentro de su alma. Mientras tanto, en la planta noble, la vida continuaba con una normalidad aparente que escondía demasiado bajo la superficie. Manuel y Julieta se movían entre los demás como si nada hubiera ocurrido, pero la tensión entre ellos era imposible de disimular para quien supiera observar con atención. Cada mirada evitada, cada gesto contenido, cada pausa innecesaria en una conversación, hablaban de algo que no había sido resuelto. No era solo el recuerdo del beso, sino la certeza de que aquello había cambiado la forma en que se veían, la forma en que se entendían. Ciro, ajeno a todo ello, seguía avanzando en sus propios planes con una seguridad que rozaba la inconsciencia. Su visión del futuro no contemplaba obstáculos, ni dudas, ni traiciones. Todo estaba claro para él, y esa claridad lo hacía vulnerable sin que siquiera lo sospechara. Julieta sentía esa presión con una intensidad creciente. Cada vez le resultaba más difícil sostener la mentira, fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la misma persona que él creía conocer. Y sin embargo, tampoco encontraba la forma de romper ese vínculo sin provocar una ruptura que afectaría a muchos más de lo que estaba dispuesta a aceptar. En paralelo, Curro continuaba atrapado en su propio dilema, dividido entre lo que conocía y lo que se le ofrecía. La insistencia de Máximo había dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una decisión inminente, una encrucijada que exigía una respuesta. El duque no presionaba abiertamente, pero su presencia constante, su forma de plantear el futuro como algo inevitable, creaban una sensación de urgencia que resultaba difícil de ignorar. Cada conversación parecía acercar a Curro un paso más hacia una decisión que aún no estaba preparado para tomar. Ángela, por su parte, ya no intentaba ocultar su inquietud. Había llegado a un punto en el que el silencio dejaba de ser una opción. La posibilidad de que Curro aceptara marcharse, de que su vida tomara un rumbo completamente distinto, comenzaba a convertirse en una amenaza real. Sus intentos por comprender lo que él sentía, por encontrar una certeza a la que aferrarse, se encontraban con la misma barrera, la duda. Curro no mentía, pero tampoco decía toda la verdad, y esa ambigüedad resultaba cada vez más dolorosa. Leocadia observaba todo aquello con una atención cada vez más marcada. Ya no se trataba solo de curiosidad o cautela, sino de una necesidad de entender hacia dónde se dirigían los acontecimientos. Sabía que en ese tipo de situaciones, los movimientos más importantes no eran los evidentes, sino los que se desarrollaban en silencio. Fue en ese contexto donde tuvo lugar la conversación que cambiaría el sentido de muchas cosas. Máximo, lejos del bullicio del palacio, eligió un lugar donde pudiera hablar sin interrupciones. No necesitaba grandes escenarios ni testigos, lo que iba a decir no estaba destinado a ser escuchado por muchos, sino a impactar profundamente en una sola persona. Leocadia se acercó con cautela, consciente de que aquel encuentro no era casual. Había percibido la insistencia del duque, su interés por ciertos asuntos, y sabía que tarde o temprano esa tensión debía resolverse en palabras. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Fue un silencio denso, cargado de significado, como si ambos midieran cada gesto antes de dar el siguiente paso. Máximo fue el primero en romperlo, pero lo hizo sin urgencia, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está a punto de revelar. Sus palabras no fueron largas ni adornadas, pero sí lo suficientemente claras como para no dejar lugar a interpretaciones. No habló de estrategias, ni de negocios, ni de alianzas. Habló de algo mucho más personal, mucho más profundo. Dijo que había vuelto a la promesa por una razón concreta, no por interés, ni por conveniencia, ni siquiera por nostalgia. Había regresado porque necesitaba ver, conocer, acercarse a alguien que formaba parte de su propia historia. Leocadia lo observó con atención, intentando anticipar el desenlace de aquella confesión. Pero lo que escuchó a continuación superó cualquier expectativa. Máximo reveló que Ángela no era solo una joven más dentro del entramado de la promesa. No era simplemente la hija de Leocadia, ni una pieza dentro de los juegos de poder que se desarrollaban en el palacio. Ángela era su hija. La afirmación no fue acompañada de dramatismo, pero su impacto fue inmediato. No había dudas en su tono, ni espacio para la negación. Era una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo, y que ahora salía a la luz con una fuerza imposible de contener. Leocadia no respondió de inmediato. Su silencio no era vacío, sino cargado de cálculos, de recuerdos, de conexiones que comenzaban a tomar forma en su mente.
Aquella revelación no solo cambiaba la percepción sobre Máximo, sino también sobre todo lo que había estado ocurriendo desde su llegada. De pronto, su interés por Curro adquiría un nuevo significado. Su presencia constante, su manera de observar, de intervenir sin hacerlo de forma directa, todo cobraba sentido bajo esa nueva luz. Pero lo más inquietante no era lo que esa verdad explicaba, sino lo que implicaba a partir de ese momento. Porque si Máximo había regresado por Ángela, si todo lo que hacía estaba ligado a ella, entonces cada decisión futura estaría condicionada por ese vínculo. La promesa, una vez más, se encontraba al borde de un cambio profundo. No era una explosión inmediata, ni un conflicto abierto, sino una transformación silenciosa que comenzaba a expandirse desde el interior. María recuperaba la esperanza. Manuel y Julieta se adentraban en un terreno peligroso. Curro enfrentaba una decisión que podía alejarlo de todo lo que conocía. Ángela veía tambalear su mundo sin comprender del todo por qué. Y en el centro de todo, como una pieza que acababa de revelar su verdadera naturaleza, Máximo mostraba finalmente el motivo de su regreso, abriendo una nueva etapa donde los lazos de sangre, los secretos y las decisiones comenzarían a entrelazarse de una forma que nadie podría detener.